nace y cómo se despliega una actuación? ¿Cuáles son las diferencias entre actuar en teatro y actuar en cine? ¿Cómo dejamos ver lo que nos pasa por dentro? ¿Cómo puede una película, por ejemplo, hablar de procesos internos? De lo que a simple vista pensamos que no se ve. ¿Cómo comunicamos lo que nos pasa por adentro? ¿Lo decimos? ¿Lo mostramos? ¿Lo mostramos a veces sin darnos cuenta o sin querer? ¿Puede la actuación ser un gesto muy pequeño en el cuerpo? ¿Puede ser una inclinación de cabeza? ¿Puede ser una forma particular de quedarse quieto? ¿Puede ser una forma no particular de quedarse quieto? ¿Puede la actuación ser una luz? ¿Puede ser un sonido que hace un objeto? ¿Algo escondido pero latente? ¿Algo que no vemos pero percibimos? ¿Somos nosotros a veces esa clase de cosas que no vemos pero percibimos? Esas son algunas de las preguntas que van a sobrevolar el programa de hoy, que como saben, amigos, amigas, amigues del pueblo de Vibra, no pretende responderlas de manera absoluta, asertiva, veloz, eficaz, para nada. Nos gusta más que nada el poder y la potencia que tiene hacernos esas preguntas para poder reflexionar, para poder pensar, para reivindicar la potencia de pensar, de charlar, de dialogar. De dialogar, digo, porque nos gusta reflexionar no en soledad y en aislamiento, sino en compañía, en charla con otras personas, y por eso tenemos siempre invitados, invitadas e invitades. Esta vez, hoy, nos visitan María Laura Berch y Juan Pablo Miller, directora y productor de la película La noche sin mí, protagonizada por Natalia Oreiro, que se estrenó el pasado 9 de octubre. Juan Pablo estudió comunicación social y arrancó a trabajar en la producción, en el universo de la producción de cine, allá por el 97, y está al frente de la productora Tarea Fina, que produjo esta película, fundada en el 2009, con el objetivo de desarrollar y realizar películas de calidad, apostando por miradas artísticas que sean singulares y al mismo tiempo por tener un estándar de calidad internacional, cosa que parece obvia y parece sencilla, pero no lo es. Es una decisión firme, es una voluntad, es un modo de hacer y una ética de trabajo. Y desde sus inicios ha trabajado con proyectos que combinan, por esta ética de trabajo, tanto riesgo creativo como solidez narrativa. Dicen quienes trabajan en el ambiente que también Juan Pablo tiene una ética en relación a los derechos de los trabajadores que lo ha hecho, muy querido. Ahora vamos a charlar un poco con él. Por su parte, María Laura es una de las más importantes directoras de casting y coaches, no sé cómo es el plural, actorales de nuestro país, y ha trabajado acompañando y potenciando el trabajo actoral de enormes intérpretes en más de 200 películas y 18 series nacionales e internacionales. Entre ellas, por ejemplo, series como El Eternauta, El fin del amor, y películas como La sociedad de la nieve, El aroma del pasto recién cortado y El robo del siglo. Su labor, la labor de ella de toda su vida, es poco conocida tal vez para el público, no es algo de lo que se hable demasiado, pero es completamente elemental para el trabajo de un actor, de una actriz, y muy decisiva para la materialización de las ideas que puede tener cualquier guionista o cualquier director o directora. La noche sin mí es su debut como directora, no la dirigió sola, la dirigió junto con Laura Chiabrando, que es realizadora, productora y guionista, también guionista de la película. Podríamos decir que la película es un drama doméstico, si pensamos en la trama de hechos que se suceden, lo que narra. Pero si atendemos a la forma en la que esos hechos están construidos a través del lenguaje cinematográfico, de las herramientas del cine, cómo está filmada, cómo está actuada, cómo suena, podemos especular o decir que es una película de suspenso también. Y si nos concentramos en el impacto que tiene la película, en las sensaciones que genera en el espectador, o más aún, precisamente, en la espectadora, también podríamos decir que es una especie de película de terror.
Lo que es seguro es que sí narra una noche de terror. La noche de terror de la protagonista, de Eva, que es una madre de familia que no puede dejar de atajar problemas propios y ajenos, mientras sus hijos y su esposo, su marido, su pareja, parecen no poder o no terminar de querer ayudarla o registrar su desgaste, su angustia. Es una clase de noche de terror que lamentablemente debe ser algo bastante conocido y experimentado por muchísimas mujeres al día de hoy. A Eva le pasan las 1001, todo lo que uno se imagina cuando piensa en lo frenética y difícil que es la maternidad y que es el mantenimiento de un hogar, cuando la responsabilidad de casi todo recae casi exclusivamente en una mujer, en esos casos. Le pasan todas y le pasa más todavía, y la historia de la película, la trama de la película, se enfoca absolutamente en su punto de vista para presentar esta especie de arquetipo de familia madre dependiente, podríamos decir. En ese sentido, en la película, el cuerpo de Natalia Oreiro, la actriz que la protagoniza, se transforma en un territorio donde el conflicto se inscribe muy claramente, y es un conflicto que está siempre a punto de estallar. Oreiro va acumulando a lo largo de la película frustraciones, decepciones, broncas, preocupaciones, que quedan como marcas en su cuerpo, en su rostro, en su voz. Es una película muy sensorial que, al menos en mi caso, viajó del cuerpo de la actriz a mi cuerpo como observadora, como espectadora. Y es una película que por eso nos invita a pensar en todo aquello que callamos, en lo que soportamos, a veces sin darnos cuenta, a veces sin entender bien dónde nace esa voluntad por callar, por soportar, por seguir, a veces en piloto automático. Y también invita a pensar cómo trasladamos nuestras luchas, nuestras propuestas, nuestras conquistas, nuestros discursos, nuestras ideas de libertad y de igualdad en el terreno de lo público a nuestra vida privada, al espacio doméstico, a los vínculos más cercanos que tenemos. Creo que La noche sin mí habla también de eso, ¿no? De las tensiones entre lo que queremos transformar hacia afuera y lo que tenemos herramientas o no podemos o no tenemos herramientas todavía para transformar hacia adentro, y cómo a veces en la intimidad hay zonas de contradicción, de impotencia, que tenemos que seguir trabajando con fuerza y con empatía para los otros y para con nosotros mismos también. Vamos a hablar con ellos dos en un instante nada más, pero antes de conversar, les invito a que vean el tráiler de La noche sin mí. ¿Y vos? ¿Novedades? ¿Qué? ¿Marcos? Está Marcos, se da cuenta que estás enroscada. ¿Me querés hacer sentir mal? No, te querías hacer reír. A dormir, Juli. No se parece a vos. María, Laura, Juanpa, gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias a ti y a ustedes por la invitación. ¿Cuál fue el puntapié inicial para hacer La noche sin mí? Bueno, como decías en tu hermosa presentación, el punto de partida fue el guión de Laura Chiabrando, que me lo acercó primero, y nosotras nos conocemos con Lau porque fui coach de sus hijos, nuestros protagonistas también en la película, y nos conocíamos desde otro lugar. Y bueno, trajo el guión, trajo la propuesta de una primera escritura que trabajamos un tiempo largo, y
y después se lo acercamos a Juanpa también, bueno, porque necesitábamos una casa productora que nos abrazara con un proyecto como el que traía Laura, que era un guión que no era tradicional o clásico en la cuestión de un único conflicto determinado, de pasos determinados, con un género particular que queríamos trabajar, con una forma de filmar que queríamos trabajar y con una actriz que pretendíamos también que nos acompañase. Y Juanpa, vos ¿qué fue de la película o de ellas tal vez que te hizo querer laburarla? Bueno, mira, básicamente con Amalia Laura nos conocemos la productora tiene 15 años y ya la segunda película que hizo la productora, Amalia Laura ya era coach de algunos de los actores que estaban ahí. Entonces cuando ella me dijo, Juanpa, voy a hacer mi primera ópera prima, mi primera película, mi ópera prima, junto con Laura Chabrando, que a Laura la conocía también porque es la mamá de Teo, que es el personaje que hace del hijo en la película, pero que también es el protagonista de la película Sublime, que la hicimos nosotros, y también es uno de los nenes que está en Los Sonámbulos, entonces también la conocemos hace un montón. Muy chiquito lo conoces. Claro, a Teo y a la mamá. Entonces, bueno, es la película de Laura, María Laura, estaba Natalia Oreiro y estaban las condiciones dadas para en ese momento sumarse a la película. Estamos hablando del año 2023, cuando todavía hacer cine era una posibilidad. Y obviamente que nosotros estábamos en ese momento haciendo otra película y era difícil sumarse, pero bueno, también con María Laura, con la amistad que tenemos, y decir, dale, vamos, sin pensar mucho, y fuimos para adelante. Aparte el guión estaba buenísimo. Era un guión difícil de leer porque, es una película difícil que transcurre en una sola noche, en una sola locación, con 4 personajes y muchas cosas que le pasan a Eva, que para mí la actuación de Natalia es increíble, y por eso también la película es lo que es. Es muy impactante la actuación de ella. ¿Cómo fue? ¿Cómo la consiguieron? ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que mucha gente debe estar todo el tiempo pidiéndole a Natalia Oreiro que haga cosas. Pobre Nati. Bueno, en realidad lo que pasa es que con Natalia nosotras nos conocemos mucho desde Infancia Clandestina, que fue la primera película que hicimos juntas. Ahí va, vos, como coach de ella. Entonces, claro, llevamos un proceso de muchas películas compartidas desde ese momento, Guacolda, Gilda, no sé, Santa Evita, no sé, pila de proyectos que compartimos como coach, a veces como directora de casting y bueno, después porque soy su amiga. Entonces... ¿Y cómo vos bueno, quería preguntarte primero, porque entiendo sé que es muy importante el papel de un coach de actores, como decía recién, tanto para el trabajo del actor como para las ideas que trae la gente que piensa una película. ¿Querés contar un poco cómo es ese trabajo? Claro, para quien no sepa. Mira, si te lo tengo que describir así como rápido, te diría que me dedico a ser un puente, a vehiculizar el deseo que tiene un director, directora sobre la estructura de un determinado personaje y las fortalezas y debilidades de la persona con la que me toca trabajar. Entonces, soy ese puente, estoy ahí entre estas dos, entre la necesidad y la posibilidad, entre el deseo y la viabilidad. ¿Y se trabaja antes del rodaje y también durante el rodaje? Claro. O sea, vos acompañás paso a paso. Claro. Muchas veces cuando soy directora de casting hago todo el proceso. Casting, entreno y después estoy también en set. Cuando me toca como coach únicamente, acompaño lo que es la preparación y siempre dialogando con el proyecto. No es que coacheo o preparo un actor para una determinada ocasión, sino que tiene que tener un vínculo con el proyecto. ¿Y cómo sabes, como directora de casting, cuándo alguien es? La pregunta del millón es esa. Claro, es lo que todos queremos saber. Me intriga, ¿no? Como que supongo que es diferente en cada caso. No, es un ejercicio de apuesta y también de entender que las fortalezas que tal vez se manifiestan en una instancia de casting, que es un momento y una etapa, el gran ejercicio es proyectarlo en el tipo de set que va a tener después este proyecto. Porque, bueno, a mí no es que me sirve que se aprendan la letra o que lloren o que sepan hacer las cosas en la instancia de casting. Yo lo tengo que potenciar hacia cómo va a ser ese set después para que tenga una vivencia buena. Y con Natalia, bueno, ella
como decían, es una película singular, con la película la tiene a ella en casi todos los planos, Sí. en un proceso muy interno de actuación. ¿Cómo fue el proceso del compromiso de ella también? ¿De entrada les dijo, vamos? Sí, primero justo estábamos hablando nosotras de un proyecto para más adelante, con mucho tiempo, y le conté y me dijo, estoy. Le digo, bueno, pero tenés que leer primero. Tendrías que ver. Claro. Y leyó, le encantó y me dijo, estoy, vamos. Y la verdad es que eso creo que fue para nosotras fue, hablando de Laura y en el nuevo rubro en el que me iba a encontrar ahora, fue fundacional lo de Nati, porque que estuviese Nati fue darnos la mano las tres y saltar al vacío juntas, ¿no? Entonces hubo un trabajo sobre el guión, sobre el tipo de preparación que necesitaba la película, el tipo de set que queríamos, por lo tanto la calidad actoral a la que apuntábamos, que fue una construcción con Nati, digamos. No fue una responsabilidad que Nati tenía que resolver, sino que fue algo que fuimos trabajando juntas. Hay muchos planos de la película que recortan, amputan el cuerpo de ella. ¿Por qué? Porque como muy hermosamente decías en tu presentación, que muchas gracias por las palabras de verdad, el gran desafío que traía el guión de Lau era cómo justamente este diálogo entre lo interior y lo exterior, ¿no? Entre lo público y lo privado, entre esto que somos mujeres de nuestra generación que sabemos salir a caminar en una marcha, pero cuando cerramos la puerta de casa no sabemos gestionar igual esos saberes aprendidos de manera colectiva. Entonces teníamos la necesidad de encontrar en las posibilidades que nos daba el lenguaje audiovisual, y obviamente que estábamos muy bien acompañadas por Diego Poleri en foto, Gaspar Yeguer en sonido, María Ostrascas en edición. Sabíamos que realmente estábamos rodeados de gente increíble que iba a poder traducir eso que nosotras sentíamos que era cómo es ir a la cabeza de Eva. Entonces, por suerte pudimos filmar en una calidad que nos permitió después reinterpretar esos planos y esa idea de los recortes, efectivamente acompañando los planos hacia distintas orientaciones. Es hermoso eso, porque a veces la traducción de una idea al lenguaje con el que estás trabajando no es tan sencilla de llevar adelante, y no es tan sencillo de que del otro lado, quien mira desde el público, eso se vea con tanta claridad. Y acá es como muy llamativo, te obliga a la película a pensar por qué está recortada ella. Sí, pensá que también es una noche, es el recorte de un momento en la vida de Eva, es un recorte de ella misma, es un recorte de lo que ella cree que se ve, más todo. Es una película que tiene mucho trabajo fuera de campo, a propósito, porque nuestro cotidiano tiene mucho fuera de campo también, ¿no? ¿Qué pensás? Que sí. Entonces creo que la idea del recorte era como muy importante para nosotras. Entonces tener estos aliados creativos que le pudieron dar forma a esa idea fue clave para encontrar esa textura que tiene la película también. Bueno, esta es una ópera prima. Juanpa, entiendo que desde Tarea Fina no es la primera ópera prima que acompañan. ¿Qué tal eso? ¿Por qué te gusta trabajar con óperas primas? ¿Cómo las acompañas desde la producción? Básicamente a mí lo que más me gusta es hacer óperas primas de las pelis que hago y después seguir la carrera de los óperas primistas, después ya son su segunda, tercera o cuarta película. Me gusta mucho, no sé, hicimos Alemania, Emilia, Sublime, bueno, Las Acacias de Pablo Giorgelli, muchas, cómo funcionan casi todas las cosas de Fer Salem. Creo que en las óperas primas hay una energía especial en los directores y las directoras. Hay películas que llevan a hacer una película, básicamente te lleva 3-4 años, y por ahí una ópera prima estás 6-7 años. Ahora estrenamos este año Hijo Mayor en el Festival de Locarno, y ahora se estrena en Mar del Plata, en Fuera de Campo, y es una película que estamos desde el 2017 trabajando. Y nada, hacer una película es un desafío como muy grande, y la energía que obviamente en las segundas películas siempre pasa, que es un laburo muy importante que uno tiene que hacer y demás, pero en las óperas primas yo siento que los directores o las directoras es como que se están jugando un poco su carrera de alguna manera, y a mí me encanta acompañarlos en esa jugada. Claro, en ese arrojo igual está la contracara también de tu arrojo, porque tenés que confiar en ese primer salto al vacío, digamos. Sí, pero me encanta, me gusta apostar. Y
bueno, hablaste recién un poco de contracampo, fuera de campo, y hablaste más temprano de lo desafiante que es hoy estrenar una película en sala. ¿Qué desafíos concretos de la producción? Mira, hoy básicamente está muy complicado hacer películas porque básicamente tenés que ganar un concurso del Inca. O sea, vos antes presentabas una carpeta del Inca, te decían sí o no, a partir de eso salías a buscar plata afuera y hacías la película, era como un camino que teníamos más o menos allanado, y si el guión estaba bueno, ganabas un fondo de afuera, más productores asociados, armabas la película. Ahora eso ya no existe más y ahora tenés que hacer la película, después la mostrás y después te dicen si tenés acceso a los subsidios. Que también Claro. con la palabra esta de los subsidios del Estado, del Inca y demás, hay que tener bien en cuenta que hoy el subsidio que te puede dar el Inca es un 15%, un 20% de lo que sale a hacer una película hoy en la Argentina. Entonces tampoco es que es tanto dinero, pero uno necesita el Inca porque vos para hacer una coproducción necesitas el sellito del Inca. Porque, no sé, es una coproducción con España, está el ICA, que es como si fuese el Inca de España, que te dice, bueno, esta película es española. Bueno, acá pasa lo mismo, esta película es argentina, claro. y para eso necesitas el Inca. Entonces, nada, y los recursos básicamente ahora ya no están. O sea, ahora hay especies de créditos que no sirven para nada, que son los mismos créditos que puedo ir al banco y sacarlo en el banco. No hay, o sea, el Inca está para fomentar el cine argentino, no para poner trabas. Y lo que está pasando es eso. Y frente a eso, ¿cómo es a la comunidad cinematográfica? Está, bueno, al comienzo del actual gobierno nacional fueron como uno de los primeros sectores que reaccionaron rápidamente, ¿no? Sí, porque se abre espacio. Se veía venir lo que vino, básicamente, que está pasando con la cultura, está pasando con la educación, con la salud, con todos, básicamente, pero yo soy de la idea de que tenemos que seguir haciendo de alguna manera como cada uno pueda y no bajar los brazos porque es como darse por vencido de lo que uno ama y de lo que uno sabe hacer. Yo sé hacer películas, contar historias. Si me digo, che, no puedo hacer más, no sé de qué manera vamos a seguir. Es lo que te digo, esta película como La llegada del hijo, que se estrenó un mes antes que esta película, la filmamos en el 2023, en noviembre y en diciembre, las dos películas juntas. En el año pasado solamente filmamos Hijo Mayor, que era una película que venía con el interés del Inca anterior, pero sin ningún apoyo. Todavía no cobramos un solo peso del Inca y ya está la vida terminada, estrenada, viajando por festivales. Y ahora para hacer algo nuevo está como imposible, porque básicamente vos hablás con un coproductor de Uruguay o de Chile o de Colombia o de cualquier país y te dicen, Juanpa, quiero estar en la película. ¿Vos qué tenés? ¿Te apoya a vos? Y no, el Inca no lo tengo mis productores asociados de siempre. Bueno, pero el Inca está. No, el Inca va a estar al final. Entonces la única manera de que vos demostrar que tenés el Inca es ganando los concursos que hay del Inca. Que son concursos que los concursos están bien, pero por ejemplo se presentan 200 y ganan 6. O se presentan 40 y ganan 2. Sí. Entonces ganar esos concursos es muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, ganás el concurso y lo que ganaste en el concurso es el 20% de lo que sale de la película. Entonces cuando decimos, no, porque con la plata del Inca no comen los pibes del Chaco, es mentira, es una tontería. Bueno, me hace pensar mucho en esto de el arte del cinematográfico es esencialmente colectivo, no se puede hacer o sea, es muy difícil hacer una película con muy pocas personas y requiere y también en este contexto se reafirma también el compromiso que requiere, que tenés que estar por ahí 6 años trabajando en una película. ¿Cómo fue para vos, María Laura, codirigir? Hablando, ¿no?, como de la tarea compartida y del el diálogo con la mirada de otros, también de otra en este caso. Sí. Fue un trabajo de mucha autorreflexión y autoconocimiento porque estoy acostumbrada a estar sola en un rol, digamos, en trabajo de mucho set, porque es a lo que me dedico hace más de 20 años. Entonces, de repente reordenar y reorganizar esos saberes a favor de un diálogo compartido fue un ejercicio que fue muy saludable también, de mucho aprendizaje, como decimos siempre con Lau. Y termina siendo con mucha riqueza cuando te podés pegar una distancia y te das cuenta que había ahí como eso, un material para redescubrirse uno, como también cuál es la mirada de uno, ¿no? Porque acostumbrada a trabajar sobre la mirada de los demás, de repente también tenía que encontrar la propia. Claro, porque además trabajando sola una también se ensimisma. Por eso
Trabajar de a dos es como, estás muy bien lo que es redescubrir la propia mirada a través de la mirada del otro. Sí. Es lo que hace un poco también el cine, ¿no? Sí, y sabes que para nosotros, y lo venimos comprobando también en las funciones que acompañamos, que es una película que si bien invita a, porque la película tiene muchas aristas donde podés sentirte identificado, identificada, como lo planteabas al principio, pero que hay algo del hecho colectivo de verla en el cine acompañado de gente que no conozco y ese estado de cierta intimidad compartida. En este hecho colectivo la película se resignifica muchísimo. En las experiencias que hemos tenido con debates post película fue increíble eso. Y es porque era un hecho colectivo lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué les devuelve la gente? Mira, es muy alucinante un par de cosas que nos han sucedido con Lau en el Bafisi, donde presentamos la película, en el Festival de Lima, donde la acompañamos también. Ahora en las funciones tenemos en el Cine Cacodelfia, en Ciudad de Buenos Aires, tenemos la oportunidad de hacer debates después de la función con distintos especialistas. Entonces ahí tenemos un diálogo directo y largo con los espectadores. Hay algo que es interesante que pasa con las distintas generaciones, como mujeres de arriba de 60 años ven la película y dicen, qué lástima, esto es normal para mi generación. Hay otras que dicen que solo se agradecen y lloran un ratito con nosotras. Otros que sobre todo es interesantísimo lo que pasa con el mundo de los varones y el diálogo que abrió entre el mundo de los varones la película. Es muy enriquecedora. Una anécdota, el Día de la Madre, fue al cine a verla un chico joven con su pareja, y mamá y papá. Y el padre dice, bueno, un poco fuerte para el Día de la Madre. Y la madre le dice, no, es buenísima para el Día de la Madre. Espectacular. Pero bueno, eso, creo que también tienen la posibilidad de canalizar y de ver en un hecho artístico tal vez ciertas cosas que les resuenan, pero que no las tienen decodificadas. Y entonces eso es interesante. O con Lau, que en Lima un papá se le acercó y le dijo, me voy a pensar muchas cosas, y estaba con su hija adolescente. Qué lindo. No, y el chico que te dijo, no sé si fue en Lima o en el Bafisi, que te dijo, bueno, me voy porque quiero ir a darle un abrazo a mi mamá. Ah, bien. Eso nos pasa con la generación más joven, Claro, es más impulso. jóvenes. Sí. Y ustedes, bueno, ustedes dos son las dos madres y también trabajan en un ámbito profesional muy demandante, mucha exigencia. Sí. ¿Cómo fue para ustedes a nivel emocional tal vez abordar este trabajo? Fue clave que, ¿sabes? Que Natalia, Laura y yo somos mamás de varones. Las tres, claro. Y nos quedamos las tres como muy vinculadas a esta primera idea, que era cómo hacemos para no reproducir las microviolencias en nuestra crianza, ¿no? Como fue un diálogo que dimos las tres juntas. Creo que eso fue como para nosotras muy importante, como en comunidad, el trío, pensarse, sí, como mujeres que trabajamos y que con un nivel de demanda muy fuerte, las tres en distintas dimensiones y espacios de trabajo, y cómo era después volver a casa, también después de hacer la película, ¿no? Como lo que quedaba resonando de esa búsqueda que hacíamos a través de Eva. Eso fue interesante también. Es muy maravilloso también cuando en el proceso de gestación de una obra no solamente se busca una conversación, un diálogo con quien va a observar la obra, sino que también te empieza a transformar internamente. A vos es muy valioso y creo que eso se deja ver en la película, como un compromiso emocional con lo que están narrando. Vuelvo un poco al trabajo con Natalia en relación a este conflicto interno tan fuerte que está latente a lo largo de toda la película. Yo la vi y dije, menos mal que dura 1 hora 7 minutos y no mucho más, porque suficiente para que cale la sensación opresiva y todos los matices que eso tiene. Pero están filmando mucho lo invisible ahí. Sí. Viste, en la presentación tú dijiste algo hermoso, que fue que este espacio, este programa se hace preguntas, ¿no? Que es lo valioso de hacerse preguntas. Bueno, creo que casi te diría que ese fue un gran eje de actuación para nosotras, ¿no? Que Natalia tuviese vibrando, casi implosionando, digamos, esa pregunta, pero que nunca puede arribar en ninguna escena, en ningún momento, a una conclusión.
a una salida de esa pregunta. Que lo importante era darle solo entidad a esa primera incertidumbre que se planteaba en el cuerpo porque la cabeza todavía no la podía gestionar. Entonces era más físico el trabajo con Nati, de esa interioridad, quiero decir, ¿no? Claro. Tan intelectual. Claro, y eso es muy interesante, porque también una se empieza a preguntar cuáles son como las expresiones físicas de esas cosas que nos pasan a todos, en realidad. También creo que la película no es, en relación a la figura del varón, creo que invita más que excluye, ¿no? Sí. A la reflexión. Sí, sí, eso Lau lo traía muy claro desde el guión. Lau Chabrando traía muy claro eso desde el guión, como no era una cuestión de demonizar al varón. Y nosotras, un poco a modo de juego, pero con mucha claridad, sentíamos que estábamos muy bien rodeadas de varones. De varones sensibles y de varones que estaban también aceptando esta reflexión que queríamos dar nosotras. ¿La filmaron en Villa Ballester, puede ser? Sí, la película se filmó íntegramente en Villa Ballester, menos el comienzo. No cuando ya está en el auto, pues eso fue en la esquina también de Villa Ballester, pero cuando pasa por la Avenida Libertador y el túnel, eso es en el túnel de Núñez. ¿Y por qué filmaron ahí? No, porque estábamos buscando locaciones y tuvimos llegaron 3 casas como al último momento y la elegida fue esa. Nosotros conocíamos ya esa casa porque es la misma casa de la película Alemania. Mirá vos. Pero la ambientamos. No me di dimos cuenta. vuelta. No, Muy eso bien, es esa un es la dato. Es un dato Que queda acá. Que lo estamos dando a conocer. Sí, es una primicia que no lo habemos contado en ningún Sí. entrevista. Primicia del mundo del cine. Entonces sí. Sí, pero cambiamos una serie de cosas, toda la ambientación, todo está todo cambiado. Aparte, Alemania es una película de época, esta no. En las dos películas la casa es muy importante. En esta es prácticamente un personaje más. Totalmente. Hay muchas tomas de la casa y del, bueno, esto, del fuera de campo, ¿no? De lo, de lo que sugieren ustedes a través de estos objetos, de estos... La casa como un espacio que no, las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas, las posibilidades de salir están. Esa es un poco la idea. Claro, divino. Bueno, Por eso la casa era tan importante para nosotros, que fue buenísimo que en la preproducción Juanpa entendía con mucha claridad por qué nosotros necesitábamos la casa hecha una semana antes para tener la calidad de ensayos que tuvimos y de preparación y de foto y todo. Eso fue que se tuvo en cuenta en la preproducción. Claro, vos pensás que la película la filmamos en 17 jornadas en total, que es poco. muy poco, ¿no? Exactamente. Yo iba a decir y dije capaz. Gracias por decir. Es poco. Es poco, es muy poco, pero en la casa la tuvimos 3 semanas antes de empezar a filmar. Entonces, todos los ensayos, todas las pruebas, todo lo que se puede hacer, que lo que hacer en otro lado, nos íbamos a Ballester a hacerlo. Claro. Entonces, estaba todo bastante aceitado, si se quiere, para poder hacer todo. Entonces, eso estuvo buenísimo. Y aparte, una vez que vos desembarcás en una casa, hasta que llegás a filmarse el primer día, el segundo, ya el tercero ya está mucho mejor. Como irte de vacaciones, hasta el tercer día no te acostumbraste. Claro, exacto. Bueno, un peso importante el tema de la casa, por eso te preguntaba, porque haber elegido esa y no otra habría cambiado mucho, me parece, la película. Y tengo una intuición, corregime si me equivoco, esto de haber usado tal vez más tiempo para ensayar, no sé si más tiempo, pero bueno, más o menos la misma cantidad de tiempo ensayando que en rodaje, ¿tiene algo que ver con tu proveniencia del mundo del teatro? Bueno, creo que lo que tiene es que en el entrenamiento nosotros vamos entendiendo mejor la película para optimizar mejor el tiempo de set. A veces es muy difícil ensayar. Esto fue bueno, fue un acuerdo también que hicimos con Natalia. Nosotros solemos ensayar mucho cuando trabajamos para otros proyectos. Y en este entendíamos que era clave tener un lenguaje común, las tres, el lenguaje de Eva, entender físicamente dónde queríamos a Eva. Entonces era a dialogar mucho sobre la película, sobre los estados a los que había que arribar con el cuerpo. Entonces realmente fue mucho ese trabajo, que obviamente el tener una formación como actriz muy retirada, claro, muy retirada, pero sí como actriz entiendo algo de cómo se capitaliza en el cuerpo el tiempo de trabajo. Claro. Que es una estrategia. Si querés que sea de impacto, trabajarás de otra manera, pero en este caso, que era algo que teníamos que lograr una rutina, porque es una noche, que es un cuerpo que se tiene que ver rutinario. Claro. Entonces necesitamos que Nati eso lo tuviese también, que no fuera excepcional lo que hace esa noche. Claro. ¿Cómo
¿Cómo llegaste? ¿Qué te atrapó el cine? Porque, claro, empezaste formándote como actriz, luego te transformaste, bueno, en directora de casting, en coach, y ahora estás dirigiendo. Es un caminito, ¿no? Caminito, sí. Yo, claro, hice la carrera como actriz. Después estudié Ciencias de la Educación en paralelo, una carrera que no terminé, pero lo hacía porque me gustaba psicología y didáctica. Y Vera Fowell tenía su película, Vera Fowell y Martín de Salvo, Las mantenía sin sueños, y bueno, ella ensayaba en mi casa y yo llegué un día de dar clase en la escuela, porque trabajaba en escuelas en prácticas de talleres de teatro y demás, y me dijo, tengo una película con una nena. Y yo dije, bueno, da. Te ayudo. No, dije, bueno, ¿qué hago? Qué bueno. Me dice, ¿querés ser la coach? Y le digo, no, ni tengo idea qué es, porque no tenía idea qué era. Y me dijo, bueno, toma, lee este libro, Conversaciones entre Hitchcock y Truffaut. Me dijo, fíjate qué película que viste. Y yo dije, qué floja estoy de este cine. Me puse a mirar películas y la verdad es que... Como referencia te lo digo. Sí, como algo del lenguaje cinematográfico claro. Puro y duro. Y era solo para despabilar el imaginario, porque la verdad es que es un libro que puedes revisar 100 veces y 100 veces vas a encontrar algo nuevo. ¿No? La verdad que sí. Cerrado, digo, de una única lectura. Y me mandó a ver muchas películas y empecé el trabajo de más eso, sobre todo de entender el lenguaje, pero yo venía de otra formación. Mi práctica, yo tengo práctica cinematográfica más y formación teatral, pero yo te digo, llegué el primer día después del primer ensayo y dije, no actúo más. Y no actué más, por suerte. Por el bien de la profesión. Tal vez actúas y no te das cuenta. No actúo. Todos actuamos. Obvio. Todos hacemos los que no. ¿Y vos, Juanpa, cómo te enamoraste del cine? Mira, yo básicamente que mamo cine desde que soy muy chiquito, porque mi viejo era el secretario general del sindicato de cine, de los técnicos de cine. Y nada, o sea, iba a rodajes de chiquito, a asambleas, qué sé yo. Y una vez yo estaba estudiando comunicación social, estaba haciendo el CBC y en mi casa estaba comiendo pinos solanas con mi viejo, no sé qué. Claro, y dice, no, pues estamos armando una conferencia de prensa para mi nueva película que se llama La Nube. Y vos no querés, para mí Pino había hecho el Sur y El Viaje, para mí eran 2 peliculones, y no querés sumarte y nos das una mano, no sé qué. Bueno, dale, perfecto. Y nada, me sumé a armar la conferencia de prensa y fue una cosa increíble. Salió todo muy bien y después digo, ¿no te querés quedar a laburar como meritorio? Primero meritorio de arte, después de producción. Fue como medio raro y terminé como meritorio de producción, que en ese momento no cobrabas como meritorio de producción, sino que ibas aprendiendo. Entonces, y yo básicamente dije, quería trabajar con Pino, ver cómo era trabajar con él, porque era como una especie de ídolo cinematográfico. Un ídolo, un ícono. Claro, y entonces hice esa película y después pasó una cosa rarísima, que el jefe de producción se fue, el que era asistente pasó a ser jefe, todos subieron un escalón y yo en mi primera película de repente era meritorio, pero hacía cosas de asistente o de ayudante y así empecé como a crecer. Hice 3 películas como meritorio, después 4 como ayudante, 5 como asistente, después pasé a ser jefe de locaciones, después jefe de producción, después director de producción, y en un momento ya había hecho 32 películas y surge la posibilidad de hacer Las Acacias de Pablo Giorgelli, y entonces yo dije, bueno, pero yo la hago, pero vos antes para empezar a hacer películas solo tenías que sumar puntos en el Inca, entonces la manera de sumarse a los proyectos es decir, vale, yo estoy, pero soy productor. Así también empecé a sumar puntos. Y así arranqué. Después fue Las Acacias, ¿no? Que fue como... Es la única película argentina que ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes y que es un peliculón. Entonces, una chapa increíble. Y ahí arrancamos. Busca al ángulo. A mí, mi mayor tema siempre fue... Para mí, la figura del productor, cuando era pendejo, cuando yo decía, che, el productor tiene que tener plata. Claro. El productor tiene que tener plata, tiene que tener... Y yo sabía hacer... Yo te hago cualquier película, pero no tengo plata. Ahora tampoco. Pero y ahí tenés experiencia y punto. Claro, tenés experiencia y empiezas a hacer cosas con el Inca, después ganar concursos, con producciones. Y hoy en día la hago, hace mucho tiempo que hacemos Tarea Fina, ya hizo 30 películas. Esta es la número 30. ¡Wow! Nos gusta el número. A mí también. Así que bueno, nada, y la idea es tratar de seguir haciendo películas, es lo que nos gusta hacer y así.
ir haciendo y aprendiendo también. Yo no estudié cine, estudié comunicación social, hice el CBC y 6 materias. ¿No? Todo es como... Eso iba a decir, qué lindo en el caso de los dos, ¿no? Como encontrar, de pronto se abre una beta y encontrar un gusto, una pasión, un deseo, una vocación. Y otra cosa que me olvidé, yo también soy actor, pues le dijiste yo Sí, también. sí. ¿Sabes qué estaba por acá? Iba a contarlo, iba a dejarlo acá, con la audiencia, muy en Y claro. soy bueno, lo que pasa es que no me dan oportunidades. Bueno, escuchar. Solamente actúo en mis películas. Acá también actúa en la nuestra. ¿Ah, sí? No vamos a decir dónde. Claro. Es un misterio. Bueno, van a tener que ir a verla para descubrirlo. Por favor. Del 23 al 29 de octubre la están proyectando en el Palomar, ¿Sí? en el Teatro Helios del Palomar, en Mar del Plata, en Espacio Inca Chahuín, y en Bolívar, Cine Avenida, y está también en salas comerciales. Sí, Se estrenó ya. seguimos todavía en el Cacodelfia, que es el cine que está ahí a metros del obelisco, que es donde nosotros decimos que hacemos show. Porque vamos, presentamos la película y Sí. después hay preguntas y respuestas, cosa que está muy bueno y muy divertido. Sí, súper interesante eso. Los invitamos especialmente en esas funciones. Tenemos debates que es muy interesante. Por ejemplo, con la gente de RETEM, que es una organización que tiene, que recibe a varones que están en tratamiento por haber ejercido violencia. Tuvimos psicólogos, sexólogas, tuvimos filósofos que han venido a dialogar sobre la temática de la mujer desde las distintas disciplinas. Así que los invitamos, que seguimos en esa sala especialmente con debates. Sí, también hacemos debate con los técnicos. Ah, O sea que buenísimo está eso. buenísimo. Hicimos mandamos flyer a todas las universidades y facultades de cine y llevamos a nuestros técnicos, que son, o sea, Maradona, Messi, o sea, muy buenos, reales, o sea, que laburan se sumaron a hacer nuestra película, pero laburan en películas gigantescas también, Sí. bueno, como ella, básicamente. Y la verdad que estuvo buenísimo eso, vinieron muchos chicos, vamos a ver si armamos una también para la semana que viene, con la misma temática, y también estamos en La Plata, en el Cinema Paraíso, en 3 funciones. Ah, genial. Sí. Entonces, vayan a verla en la medida en la que puedan. Creo que no hay mejor marco para ver esta película que, como bien decías, en una sala de cine acompañado. Y si después hay debate, mucho mejor. Deja rebotando muchas sensaciones, ideas, reflexiones. También, si les interesa adentrarse en el mundo del cine, la charla con los técnicos, la verdad que siempre es fascinante escuchar hablar Está buenísimo. a personas que ejercen esos roles que, como digo, a veces desde el público no se sabe tanto de cómo funciona eso y lo importante que son para que una película sea lo que termina siendo. Especial atención entonces, gente de La Plata, gente del Palomar, gente de Mar del Plata y gente de Bolívar y, bueno, y si no, en la capital federal. Les agradezco un montón por venir y por conversar conmigo y nos vamos a ir con... ¿Quieren decir algo más? No, muchas gracias. Los esperamos en el cine. Muchas gracias por la invitación y los esperamos en el cine. Vayan al cine, vayan a ver películas al cine, que no hay nada más lindo y además está lleno de gente que hace con mucho amor y merece que podamos ir a disfrutar de su trabajo en la pantalla grande. Nos vamos a ir con una invitación especial de la única e inigualable Natalia Oreiro. Eva es madre, profesional, es esposa, como muchas de nosotras. Si nuestra película te parece normal, es porque tenemos mucho para hablar. El cine nos permite ser testigos de historias como la de Eva y nos invita a pensar desde el lugar de cada uno, cómo habitamos los vínculos como madres, padres, hijos, hijas. Las microviolencias existen y lo aparentemente imperceptible se vuelve arrasador. 1 de cada 2 mujeres la sufre, la silencia o no sabe aún que eso no debe ser así. La noche sin mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chabrando, llega al cine. Que este tema se pueda poner en diálogo también depende de vos. Te esperamos en el cine. Muchas gracias. El arte y la cultura son espacios de reflexión que habilitan, como bien decía Natalia Oreiro recién, conversaciones, diálogos, miradas hacia adentro y hacia afuera, pero también son espacios de disfrute, de placer, de jolgorio, de encuentro, y por eso con esa premisa de que la cultura y el arte abraza esas 2 instancias, nos vamos ya para nuestro momento de compartir, de presentar, de darle visibilidad y de conversar
con el laburo de artistas y hacedores de culturas de nuestra enorme y diversa provincia de Buenos Aires. Esta semana vamos a hablar con Facu Cano y Lucas Matías Carrizo, que son dos integrantes de la orquesta Caluqueña, que es, y a esto venía lo del jolgorio y el placer y el encuentro, una banda de cumbia argentina conocida por sus presentaciones en vivo, por supuesto, y porque tienen un estilo tropical en sus interpretaciones. Trabajan con un sonido festivo, bailable, todo eso que a todos nos gusta de ir a ver una banda de cumbia, de estar con amigos, con gente que uno quiere, moviéndose, moviendo el totó, diría. El grupo nació en el 2021 en Zona Oeste y es el producto de una gran pasión por el género de la cumbia en todas sus formas y de diferentes estilos provenientes de distintos puntos de Latinoamérica. Tiene una formación amplia con de todo que ahora van a ver porque nos mandaron un video en el que cuentan un poco de su trabajo. A ver. Somos la Orquesta Caluqueña, un grupo de cumbia, una gran familia de la provincia de Buenos Aires. 14 músicos en escena, con una amplia variedad de instrumentos, interpretando repertorio de diversos países, junto a un gran staff que trabaja para que todo salga de 10. Dejamos todo semana tras semana en cada ensayo para brindarles lo mejor en cada show. El grupo se inicia en los partidos de Merlo y Ituzaingó y actualmente también cuenta con músicos de Morón, Moreno, de la zona norte de San Martín, Tigre, José Cepaz y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero nos sentimos locales en cada lugar que nuestro fiel público nos acompaña y en cada lugar que se escucha o se nombra Orquesta Caluqueña. Bien, estamos en comunicación con Facu Cano y Lucas Matías de la Orquesta Caluqueña. ¿Me escuchan, Facu, Lucas? Hola, buenas, sí, acá estamos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos? Buenas. ¿Cómo les va? Bien, súper, tranqui, aquí. Gracias por el video, está buenísimo. Cuéntenos gracias. un poquito, ¿cómo nació el proyecto? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se juntaron tantas personas de diferentes puntos de la provincia? Bueno, como habías comentado al inicio, el proyecto se inició alrededor del año 2021. Los chicos venían tocando en un grupo que se llamaba La Sonora Sin Sabor. También gestado acá en la provincia de Buenos Aires, en la zona oeste, Merlo, Ituzaingó. Y en el año 2019, lamentablemente, tiene un accidente un trompetista que ellos, de apodo Calú, llamado Lucas. Y bueno, ellos después justo viene el parate de la pandemia y en todo ese resurgir y ese parate arman este grupo, esta orquesta en homenaje a este muchacho que justamente lleva el nombre de Orquesta Caluqueña. Entonces, alrededor del 2021 más o menos se empezaron a ensayar, se reabrió con la pandemia y se empezó a gestar un poco lo que hay hoy en día. Entonces arrancaron tocando primero en lugares del oeste. ¿Cuál es un lugar que los abrazó particularmente? ¿Saben? Aunque ahí dicen que se sienten locales en todos lados, nos pueden... Sí. Y nosotros, principio, los primeros shows, como bien decís, fueron en zona oeste y lugares, recuerdo, lugares que incluso ahora no están, como uno de los primeros lugares fue en Padua, un lugar que se llama Lupia, un bar. Después había un boliche que tampoco está ahora, que se llamaba Blackjack. Después uno de los primeros lugares fueron Hurlingham también, donde se hace una fiesta que se llama La Sabrosita. Ahí va. Eso fue en el galpón del oeste. Sí. Después, ¿qué más? Muchos shows en Moreno, con la Municipalidad de Moreno, justamente. Estuvimos tocando lugares como la Plaza de Buján. Teloneros. De qué personajes, grupos así muy importantes. De Damas Gratis también. Mucha gente, después ¿no? Sí, muchísimo. Ese fue el show para que más gente tocamos. Alrededor de unas 70.000 personas se estima que hubo ese día. La pipetúa, una onda. Totalmente.
Sí, entonces eso ya como que nos curó de un principio como grupo. Exactamente. Che, ¿y cómo les pasó a ustedes dos en particular que decidieron tocar cumbia? Porque o sea, todos, digo, yo voy, disfruto, bailo, nunca se me ocurrió tocar. ¿Qué les pasó? De pronto tienen ese poder maravilloso de hacer bailar a 70.000 personas. ¿Cómo llegaron ahí? Nada, cada uno con su conocimiento, bueno, sabiendo lo que hace mucho tiempo, como lo es él, que viene desde muy chico, arrastrando lo que es la música y metiéndose de lleno, y eso la práctica hace que por ahí no distinga a la gente, siempre tiene devoluciones sobre ellos porque, como ya te dije, vienen hace mucho tiempo arrastrando la música y saben perfectamente lo que hay que hacer. Entonces nada, prácticamente esto, haciendo el trabajo que hay que hacer, por ahí llamamos la atención, cumpliendo con el deber, sin manchar, interpretando con respeto la música de los otros artistas que son grandísimos, que bueno, van a ser siempre grandes, pero siempre con respeto. Entonces eso es lo que le gusta a la gente. ¿Cuál es el tema que más le gusta tocar? En especial a mí, como te extraño vida mía, no sé, a él. Nosotros tenemos un repertorio extenso, ahora estamos preparando un montón con los últimos shows, de cambiar por ahí temas, tenemos un montón, yo creo que todos lo disfrutamos. Sí, cualquiera, pero bueno, el que más me gusta a mí es ese nada más, pero después hay una serie de temas que, bueno, nada, que es imposible no bailar. Por ahí la gente pide mucho un tema que se llama La Ramera también, que es como el que más se escucha. Eso decía preguntar, la gente seguramente les pida. Sí, ese que más piden. Sí, es el que ha llegado, también ha pasado el 1.000.000 de reproducción ahí en YouTube, ese tema, así que por ahí sí es el que más pide la gente. Y nada, ahí con el gusto nosotros ahí le damos todo. Bueno, queridos Facu, Lucas, cuéntenme, ¿a dónde los pueden buscar a ustedes en las redes, en las plataformas? Y también a dónde los pueden ir a buscar en vivo, ir a verlos tocar. ¿Tienen fechas que están promocionando, fechas que se vienen? Sí, exactamente. Bueno, en redes sociales estamos en YouTube, como Orquesta Caluqueña, el canal de YouTube. Después, como @orquesta_caluqueña, con I latina. También en Instagram con el mismo @. En plataformas digitales también pueden encontrar nuestra música en Spotify, YouTube Music, etc. Y bueno, los invitamos también a que pasen a chusmear, a conocer un poco los que no conocen este grupo. Fechas, estamos ahí con las fechas, Lucas. También les quiero invitar a que vean el canal de Masu, que ahí donde compartimos muchas cosas, donde compartimos lo que es el viaje, lo que es la gira y también los próximos shows y también el próximo video también, así que tienen que ver el video del canal de Masu que van a compartir. Vamos a seguir haciéndolo porque queremos que la gente vea cómo son las giras y que se prenda a la diversidad que a veces surge, bueno, en todos los viajes, así por ahí nos filmamos, pero siempre nos divertimos. Así que nada, vamos también al ¿Cómo canal es de Masu a ver. el canal de Masu? ¿Así? ¿Cómo suena? El canal sí se llama Maximiliano de la Vega, tiene el canal con su nombre, pero uno busca los blogs de la Orquesta Caluqueña y lo va a encontrar. Perfecto. Sí, porque nosotros somos un grupo numeroso, entonces los chicos están súper contentos de tocar con el grupo y comparten, no solamente se comparte en las páginas del grupo, sino que los chicos en sus redes también hay un montón de material subido. Hermoso. Bueno, nos faltan las fechas. Nos faltan las fechas para ir a bailotear. Dale. Sí, por supuesto. Bueno, este viernes nos vamos a estar presentando en el Masa de Catán. El Masa de Catán, que es un bar. Después en Las del Toro de la Ferrer, también, que es una cervecería. Del Toro, en la Ferrere. Y en la Peña Norteña de Congreso. Esto el próximo viernes. Sábado no se trabaja porque hay día electoral. Me falta uno, Rimbo de Quilmes. El Rimbo de Quilmes también. No lo tenía anotado acá, tienes razón. Gracias por... Después te quería comentar que estamos con algunas fechas importantes. A ver, diga. Para el día 22 nos vamos a estar presentando en el festival que se realiza en el Parque Roca, Parque de la Ciudad, que se llama La Dorada, junto a un montón de artistas de esta hermosa movida tropical. Así que estamos súper contentos, nos anunciaron ayer que vamos a estar en ese festival.
Y principalmente lo que estamos preparando ahora es el teatro Gran Ituzaingó, que nos vamos a estar presentando el día viernes 28 de noviembre. Espectacular, entonces nos faltan fechas para ir a verlos y aparte van a estar por un montón de lugares. Bueno, que lo disfruten mucho, muchas gracias por charlar un ratito conmigo, Facu y Mati. Y bueno, nos veremos por ahí bailoteando. Les mando un abrazo. Por supuesto, vale, esperamos. Vale. Amigos, amigas, amigues del pueblo de Vibra, eso ha sido todo por hoy. Tienen para reflexionar, tienen para ir al cine y tienen para ir a bailar. ¿Qué más quieren? Nos vemos la semana que viene. Chau.